Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. La programación de los temas para esta semana incluye la amenaza de parto pretérmino, el mismo parto pretérmino, rotura prematura de membranas y el embarazo prolongado, que incluye el manejo del embarazo a término tardío. Quiero saludar a todos los que están conectados de diferentes partes del país y sería interesante que al término comenten sus experiencias, comenten sus manejos, puesto que proceden diferentes lugares, diferentes regiones de nuestro país con diferente capacidad resolutiva. Primer nivel de atención tiene muchas dificultades porque la capacidad resolutiva pues no es suficiente definitivamente. Ese primer nivel, el primer contacto que se tiene con las usuarias, con las gestantes, es diferente al manejo hospitalario, y dentro del hospital es diferente también de hospital a hospital, de región a región, dependiendo del nivel con el cual se trabaje. Barranca, donde yo resido y donde yo trabajo, está dentro del departamento de Lima, es una provincia del departamento de Lima. El hospital que tenemos es un hospital de referencia para los centros y puestos de salud. Es un hospital nivel 2.2, pero con ciertas carencias, ¿no? Para poder definir en realidad algunos casos. Y este es uno de los casos que mayor problema nos da, el trabajar o el atender a un recién nacido prematuro. No se cuenta en realidad con los profesionales neonatólogos especializados para poder hacer la atención, a pesar que se tiene una UCI neonatal, pero lo que falta es tanto personal de enfermería y personal médico especializado en la atención de neonatos y sobre todo neonatos pretérmino. Por lo tanto, cuando se tiene un caso de amenaza de parto pretérmino, intentamos hacer una referencia a un hospital de mayor complejidad. Consideramos como hospital de referencia, en nuestro caso, el Hospital Loaiza, el Instituto Materno Perinatal, el Hospital San Bartolomé, pero con muchas dificultades. Casi siempre la respuesta es, están ocupadas las UCIs, no tenemos las cunas respectivas, no hay capacidad, y muchas veces se tiene que enfrentar a la atención del parto, ya sea la patología que está ocasionando esta prematuridad, y poder atender al pretérmino en las condiciones en las que podamos dentro de nuestra institución. La amenaza de parto pretérmino es un riesgo de precisamente terminar el embarazo antes de la fecha programada, mucho antes de las 37 semanas. E implica, en realidad, este es digamos, es un parámetro, ¿no?, que nos va a calificar con deficiencias en la atención materna, porque muchos de los factores que ocasionan parto y pretérmino deben de ser identificados, deben de ser manejados, precisamente para evitar esta patología. El poder atender a un recién nacido prematuro implica muchos equipos, muchos medicamentos, la capacidad resolutiva, el poder trasladar al neonato pretérmino de una provincia, de un departamento a otro, implica preocupación y dolor para la familia porque es alejar al bebé de la madre. Muchas veces la madre ha sido intervenida quirúrgicamente y es el bebé el que es desplazado, más no la madre. Implica en realidad mucho dolor, mucho riesgo inclusive de muerte neonatal. Se define como la amenaza de parto pretérmino, algunas condiciones como dinámica uterina y cambios cervicales, pero en una gestación entre la semana 22 y la semana 36 con 6 días de amenorrea confiable, es decir, a partir de la fecha de la última menstruación. Si se tuviera dilatación y pérdida de un producto antes de las 22 semanas, estaríamos hablando de un aborto. Si se inicia un trabajo de parto a las 37 semanas cumplidas a más, estamos hablando de un parto a término. 42 semanas a más ya es un embarazo prolongado y se terminaría con un parto postérmino. Pero dentro de la prematuridad, entre las 22 y las 36 semanas con 7 días,
Existe un espacio que va desde las 22 a las 27 semanas con 6 días, es decir, antes de las 28 semanas, donde a este pretérmino lo consideramos inmaduro. Antes de las 28 semanas, inmaduro, porque las condiciones en las cuales este bebé nace y la capacidad resolutiva que se tengan, hay muchas dificultades en realidad para lograr la supervivencia. El muy bajo peso y el riesgo a la hipoxia y a la sepsis neonatal. Una gestante entonces entre las 22 y 36 semanas con 6 días que presente contracciones uterinas con una frecuencia mayor de 1, algunos consideran 1, algunos consideran a partir de 2, en 10 minutos, con una duración de esta contracción uterina mayor de 30 segundos y que se mantenga en forma regular durante un periodo por lo menos de 60 minutos. El trabajo de parto pretérmino, según la referencia que se tomó del Colegio Americano de Higiene Obstetricia el 2012, y que está en la guía de la atención materna y perinatal del Instituto Materno Perinatal, define el trabajo de parto pretérmino como la presencia de contracciones uterinas no dolorosas y palpables, que duran más de 30 segundos, que tendría la presencia de 2 a 3 en 10 minutos, y que va a provocar modificaciones cervicales en posición, consistencia, longitud y o dilatación del cérvix, poniendo atención en el borramiento. Para hablar ya de trabajo de parto pretérmino, el borramiento del cérvix tendría que ser mayor del 50% y una dilatación mayor o igual a 2 centímetros. Aparentemente, menos del 10% de las mujeres con diagnóstico clínico de trabajo de parto pretérmino termina en parto dentro de los 7 días. El parto pretérmino, si bien es cierto, podemos tener una edad gestacional por fecha de última regla, que muchas veces no es confiable, tenemos una ecografía que muchas veces es tardía, deberíamos de tomar en cuenta la ecografía precoz, la más precoz que tengamos, pero ya para poder definir si el recién nacido es prematuro, se va a tomar en cuenta la edad gestacional pediátrica por el examen físico. Y es el nacimiento precisamente de este nuevo ser, ¿no? Entre las 22 semanas y las 36 semanas con 6 días, es decir, antes de las 37 semanas de gestación. Clínicamente los partos con menos de 28 semanas, es decir, los partos inmaduros, tiene mayor riesgo, como les decía, de asfixia, de sepsis y de la enfermedad de la membrana hialina. Entonces, el objetivo de los profesionales que trabajamos en la salud materna y en la salud neonatal, el equipo de salud entre médicos, dependiendo del nivel de la institución, puede ser médico cirujano, la obstetra, la enfermera de primer nivel de atención, o de un hospital, la enfermera neonatóloga, el médico neonatólogo, el personal de obstetricia. El objetivo es entregar a la madre un bebé sano, lo ideal a término, con buen llanto, activo, que se inicie el contacto precoz y la lactancia materna en forma pronta. ¿No? No quisiéramos alejar a un bebé de la madre que esté en una unidad especial, donde esté restringida en realidad el poder tenerlo, ¿no? El poder abrazarlo, el poder darle de lactar, conectado a una serie de vías y de cánulas, ¿no? Y con el riesgo de no saber si va a sobrevivir o no. Lo que hay que recordar, cuando hacemos un diagnóstico, y a veces aquí tenemos alguna confusión, si estamos hablando de una gestante menor de 37 semanas que presenta contracciones uterinas y cambios cervicales, amenaza de parto prematuro cuando hay una dilatación menor a 2 centímetros. Si ya la dilatación es 2 centímetros a más, con contracciones uterinas y cambios cervicales que van a irse modificando de acuerdo al paso de las horas por la misma dinámica uterina, estaríamos hablando de un trabajo de parto prematuro. Entonces, en gestantes de pretérmino, podemos catalogarla como amenaza de parto prematuro o trabajo de parto prematuro, si hay contracciones y cambios cervicales. En cambio, una gestante a partir de las 37 semanas,
a término ya, con contracciones uterinas y con cambios cervicales, si estos cambios cervicales son iniciales y las contracciones uterinas son regulares aún, estaríamos hablando de pródromos de labor de parto. Si ya hay dilatación, hasta 3 centímetros de dilatación, consideramos fase latente de labor de parto. Y a partir de 4 centímetros de dilatación es la fase activa de labor de parto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en pretérminos no existe fase latente, no existe fase activa, no hablamos de pródromos. En prematuridad hablamos de amenaza de parto prematuro y trabajo de parto prematuro. Este cuadro estadístico corresponde a la Dirección General de Epidemiología del MINSA, que en su sala situacional tiene los datos actualizados. Inclusive, mira, estos datos están actualizados hasta la semana 9 de este año, 2023, pero nos vamos a referir aquí al año 2022, al año completo, las semanas completas del año 2022. Y nos habla de la proporción de la mortalidad neonatal por prematuridad según departamentos. ¿En qué porcentaje los recién nacidos prematuros llegan a fallecer? Y respecto a los aspectos epidemiológicos importantes, debemos señalar que la causa más importante de mortalidad precisamente es la prematuridad, excluida las malformaciones fetales. La prematuridad es es responsable de un 75% de las muertes perinatales y de un 50% de anormalidades neurológicas. Y tenemos en el mapa una región o regiones, zonas que están en color naranja, y esto nos habla que hay una mortalidad neonatal por prematuridad mayor al 75%. Y encontramos a Tumbes con 85%, encontramos a San Martín con 76%, y encontramos a Apurímac 80%, y a Tacna con un 80% también. Miren, a nivel de la costa tenemos precisamente al departamento que está más al norte, Tumbes, el que está más al sur, Tacna. Tenemos un departamento a nivel de la selva y uno a nivel de la sierra, con tasas porcentajes de mortalidad perinatal por prematuridad entre el 75 al 80%. 3/4 partes de los recién nacidos prematuros se mueren. La gran parte de nuestro país está coloreado de amarillo, que reporta una mortalidad entre el 50 y el 74.99%. Y existe un departamento que es Puno, que dentro de todo esto tiene el porcentaje más bajo de mortalidad por prematuridad, pero que sin embargo es casi el 50%, tenemos el 48,1%, casi la mitad de los recién nacidos prematuros en esta zona de Puno se mueren. Entonces miren el riesgo de poder atender a un recién nacido prematuro, el riesgo de la mortalidad, el riesgo de daño neurológico que puede tener este bebé, el gasto que implica el sector salud y, como les decía, el dolor, la pena, el sufrimiento que implica una familia estar ante la presencia de un bebé prematuro con riesgo de morir. Existen muchos factores de riesgo asociados a la amenaza de parto pretérmino y al mismo nacimiento ya de un bebé pretérmino. Y está el nivel socioeconómico bajo, la pobreza y la desnutrición. Definitivamente los factores afectados por pobreza, bajo nivel educativo, zonas alejadas, mujeres que viven en violencia, mujeres que son discriminadas, muchas veces no acceden a una atención prenatal de calidad, o accediendo a ella ya traen enfermedades, ya traen bajo peso, ya traen desnutrición, que pueden llevar a un parto prematuro.
El tabaquismo, la drogadicción y el alcoholismo también están relacionados a bajo peso nacer y a partos pretérminos. La gestante adolescente y la gestante añosa, los extremos de la vida reproductiva de la mujer. En el caso de la gestante adolescente, hay situaciones por las cuales ella oculta el embarazo. O no reconoce los signos de embarazo, no sabe que está gestando, o sabiendo lo oculta, precisamente por temor a los padres, temor a la familia. Y la familia se percata ya con una edad gestacional avanzada, cuando físicamente ya se nota el abdomen crecido. Ante ello, se tiene una atención prenatal tardía. Se ha dejado pasar los primeros meses, se ha pasado por alto quizás la anemia, la infección urinaria y otros problemas que pueda tener esta gestante adolescente. Y en el caso de la gestante añosa, ¿no? Inclusive la mayor de 40 años, existen ya algunas enfermedades que estén condicionando también isquemia uteroplacentaria, como el caso de la hipertensión crónica, la misma preeclampsia, la diabetes y otros que puedan conllevar a un embarazo preterno. El peso pregravídico menor de 40 kilos y una atención prenatal menor de 4 atenciones, precisamente porque no estamos considerando los factores de riesgo en forma precoz. Existen factores de riesgo maternos como la inestabilidad emocional materna, el estrés, anormalidades congénicas uterinas como tumoraciones, la incompetencia cervical, enfermedades intercurrentes y lo más frecuente como factor de riesgo en un parto pretérmino son las infecciones. Las infecciones cérvico-vaginales, entre ellas la vaginosis bacteriana, la infección intraamniótica, inclusive con membranas ovulares íntegras, la infección urinaria con bacteriemia, con fiebre, la pielonefritis, las infecciones de transmisión sexual a través del TORCH, la hepatitis. Entonces, siendo más frecuente, imagínense, las infecciones vaginales y las infecciones urinarias, debería desarrollarse planes de acción para poder vigilar específicamente a estas mujeres que están presentando este tipo de infecciones, que son muy frecuentes y muy comunes durante el embarazo. Sin embargo, observamos, ¿no?, en nuestro medio y en otros, que muchas veces las infecciones urinarias son tratadas solamente por el resultado de un examen completo de orina y se le da el llamado tratamiento empírico. Muchas veces la gestante no es un control posterior y menos un urocultivo y antibiograma. Por lo tanto, es un tratamiento incompleto, un tratamiento equivocado, ¿no?, erróneo. Y las vaginosis bacterianas u otras infecciones vaginales que son muy frecuentes también, a veces durante la atención prenatal, que en realidad en algunos centros recién se está normalizando, está restringido aún la atención. Se atiende a la paciente verbalmente, no se le examina, ¿no? Se le pregunta, señora, ¿usted tiene flujo vaginal? Por vergüenza, por temor, la gestante dice no, y no se le examina la vagina. Y llega la emergencia con amenaza parto pretérmino y con infección vaginal, con un flujo abundante, que no fue detectado ni fue tratado a tiempo. Otras patologías maternas que ocasionan hipoxia, tenemos las cardiopatías, las diabetes, la hipertensión, el asma, la tuberculosis, la anemia, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que van a disminuir en calidad y en cantidad el pasaje de oxígeno a través de la placenta hacia el bebé. Factores de riesgo para parto pretérmino. Hay factores de riesgo fetales, el hecho mismo, y en realidad depende esto de las patologías que pueda tener la madre, el antecedente o la tendencia al parto prematuro y a los abortos. Lo que corresponde al feto sí son las alteraciones cromosómicas, el embarazo múltiple, que muchas veces no se termina a término, eritroblastosis fetal, infecciones fetales. Y otros factores de riesgo que dependen de los anexos, anormalidades estructurales de la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, alteraciones en la cantidad de líquido, polidramnios en relación con malformaciones fetales, u oligoamnios,
que se requiere muchas veces terminar la gestación precozmente, distocias de cordón umbilical, la ruptura prematura de las membranas, que puede llevar a una infección intramniótica denominada corioamnionitis. La etiología del parto prematuro es multifactorial. Hay muchos factores que confluyen para que un parto culmine antes de la fecha programada. Entonces, para que se desarrolle una amenaza de parto pretérmino y un parto pretérmino, en primer lugar se tiene que en un 40% de los casos existe un factor de riesgo infeccioso. La infección entonces es responsable del 40% de los casos de amenaza y de parto pretérmino. Cuando hay infecciones, sobre todo infecciones bacterianas, cuando hay bacteriemia, ya bacterias en sangre, los productos bacterianos, como la fosfolipasa 2, la fosfolipasa C, estimulan la síntesis de prostaglandinas, E2, F2-alfa, por el amnios, corium y la decidua. Y las prostaglandinas van a provocar contracciones uterinas, precisamente las que están presentes en la amenaza de parto pretérmino y en el mismo trabajo de parto pretérmino. Algunos de los microorganismos que han sido identificados, que están presentes dentro de la cavidad uterina, existen muchos, como el ureoplasma, fusobacterium, micoplasma, Streptococcus del grupo B, Enterococcus viridans. En relación a ITS, la Neisseria gonorrea, la Clamidia trachomatis y la Gardnerella vaginalis. Un 30-50% de las gestantes a las cuales se les realiza el cultivo, ¿no? Este cultivo es polimicrobiano. No solo se identifica un microorganismo, sino varios a la vez. Habiendo dicho que la etiología es multifactorial, en el caso de la amenaza parto pretérmino, pero en forma predominante tenemos la infección admiótica, intramniótica. Sin embargo, existen otros factores, como los desórdenes hormonales, la sobredistensión uterina, el estrés, factores inmunológicos y la isquemia uteroplacentaria. Es importante reconocer mínimamente cada uno de ellos al final de tomar medidas preventivas y evitar en realidad que se desarrolle esta patología. En el caso de la infección intramniótica, se tiene vías por las cuales se infecta la cavidad intrauterina. Y lo más frecuente es la vía ascendente, por donde ascienden los microorganismos, precisamente por vagina, donde se tiene una infección vaginal. Esta infección vaginal, los microorganismos en vagina, están presentes en zonas aledañas al orificio cervical, ¿no? Y a través del cuello es que se produce la infección ovular. Recordar que no es necesario que las membranas estén rotas para que exista una infección intramniótica. Los microorganismos pueden atravesar las membranas. La otra vía común es la vía hematógena en los casos de bacteriemia, donde precisamente dice como requisito indispensable tiene que haber una septicemia, una sepsis materna. Y lo más común aquí, o tenemos una corioamnionitis o tenemos una pielonefritis. Va a provocar infección de las vellosidades coriales y mediante esta es una infección fetal. Hay otras vías, como la vía a través de una punción transparieto abdominal, se atraviesa el abdomen. Esto quizás está dejándose de lado, sin embargo, existen algunos procedimientos para poder examinar el líquido amniótico en cariotipos o determinar la maduración pulmonar a través de la amniocentesis. Y otra vía llamada vía retrógrada, que es a través de las trompas de falopio. Es decir, que existe un foco infeccioso en la cavidad abdominal, muy cerca a las trompas, y que son absorbidas por las fimbrias, que ingresan a través de las trompas hacia la cavidad uterina. En el caso de una apendicitis, salmonelitis, diverticulitis, vólvulos, donde la infección precisamente atraviesa las trompas e infecta la cavidad intramniótica. En la vía ascendente de la infección intrauterina tenemos las etapas. Con el número 1 tenemos una infección y microorganismos en vagina. Estos microorganismos van a atravesar el canal cervical.
van a ingresar a la cavidad uterina, estando con las membranas íntegras, en realidad disecan y atraviesan, ascienden a través de entre las membranas y la pared uterina hasta que llegan a ingresar a la misma cavidad uterina donde está el líquido amniótico. Cuando las membranas están rotas, el ingreso es mucho más fácil y mucho más directo. Estando ya los microorganismos en el líquido amniótico, recordemos que el feto de glute traga el líquido amniótico. Al tragar el líquido amniótico lo metaboliza y el feto ya estaría infectado. Entonces, siendo la vía más común la vía ascendente, la vagina de la gestante tiene que ser evaluada, tiene que ser examinada, tiene que ser tratada si hay una infección vaginal a fin de evitar precisamente una infección intrauterina. Aparte de ello, existen factores predisponentes para esta infección ovular. No todas las gestantes que tienen flujo vaginal anormal se infectan, hay condiciones. Disminución de la actividad antimicrobiana del líquido amniótico. Normalmente el líquido amniótico tiene esta actividad antimicrobios, pero disminuye en relación a la dieta cuando hay una falta de aporte de zinc. Cuando hay aumento del pH vaginal, también se van a producir infecciones vaginales. La ausencia del moco cervical, que hace el ingreso mucho más fácil a través del cérvix. Esto es frecuente en grandes multíparas, donde el cérvix, prácticamente el orificio cervical externo, permanece entreabierto. Los coitos, de doble manera, pueden afectar a través del arrastre de gérmenes desde el introito vaginal en vagina, depositándolos muy cerca del cérvix, lo puede provocar una corionitis, y a través de las prostaglandinas del líquido seminal, que ocasionan aumento de la contractilidad uterina, provocando contracciones, provocando e incluso rotura prematura de membranas. Existen otros factores condicionantes como la incompetencia ísmico-cervical, polidrámios, al diluirse la actividad antimicrobiana ante la cantidad de líquido amniótico presente. Otro de los factores que habíamos señalado, aparte del proceso infeccioso y para que se presente trabajo de parto pretérmino, es la isquemia uteroplacentaria, que está presente en enfermedades maternas previas como cardiopatías, enfermedad renal, hipertensión crónica, diabetes, alteraciones nutricionales como bajo peso u obesidad, la preeclampsia y sus complicaciones, y las infecciones bacterianas o virales. Esta isquemia uteroplacentaria presenta lesiones que las podemos observar ya en el alumbramiento a través de la placenta en forma macroscópica, que incluyen transformaciones fisiológicas del segmento miometrial de las arterias espirales, aterosis, trombosis de las arterias espirales, una combinación de estas lesiones, e incluso calcificaciones de la superficie placentaria. Se ha postulado para que exista isquemia uteroplacentaria el sistema renina-angiotensina. La isquemia uterina aumenta la producción de renina. La angiotensina 2 puede inducir la contractilidad miometrial directamente por la liberación de la prostaglandina. Entonces, gestantes con estas enfermedades que son crónicas, y habría aquí una que es de la gestación, que es la preeclampsia, tienen este problema. Quizás lo que más hemos estudiado a través de la isquemia uteroplacentaria es de la preeclampsia, pero hay que recordar que existen otros factores predisponentes también para que exista esta dificultad a nivel del pasaje del flujo sanguíneo y del oxígeno a través de la placenta hacia el feto. Se ha postulado también como etiología de amenaza de parto pretérmino los desórdenes hormonales. Recordemos que para que se inicie un trabajo de parto a término existen también teorías, y una teoría tiene que ver en el balance o el desbalance que existe en la progesterona y los estrógenos. ¿En qué sentido? La progesterona es la hormona que comanda y protege la gestación porque inhibe las contracciones uterinas y la maduración cervical. Existe mayor nivel de progesterona durante el embarazo, existen estrógenos también, ¿no? Pero los estrógenos tienen que aumentar y aparecer al término del embarazo.
Entonces, cuando hay un problema durante la gestación y los estrógenos predominan, estos van a aumentar la contractilidad miometrial y están implicados también en la maduración cervical. Es decir, hay menor nivel de progesterona y los que están comandando en ese momento son los estrógenos. Y para esto se ha postulado algunos mecanismos. ¿Por qué disminuye la progesterona? Hay una reducción de la biodisponibilidad de la progesterona o hay un incremento de la concentración de cortisol que compite con el receptor de la progesterona, o hay una conversión de la progesterona a una forma inactiva dentro de la célula. Quizás esto implica una revisión teórica, pero hay que reconocer de que existen situaciones por las cuales la progesterona se presenta en menor magnitud y esto va a ocasionar precisamente que aumenten los estrógenos. El papel específico de la progesterona en el mecanismo responsable del trabajo de